Estamos de vuelta con Marta Galeano Sevilla. Ella es directora de Internacionalidad e Investigación del IED Business School y ella nos está visitando el Perú con motivo del lanzamiento del MBA Internacional de la Universidad Privada del Norte. Buenas noches, bienvenida a Punto Económico. Gracias. Vamos a hablar de un tema, digamos, que le impacta a todo el mundo, literalmente, a todo el mundo, que es la crisis económica y, digamos, el efecto que ha tenido en el Perú es que la gente de a pie lo siente en la volatilidad del tipo de cambio. El tipo de cambio está, digamos, con un número diferente a lo que veíamos hace un mes y medio, un mes. Está, digamos, directamente viendo el tema de lo que está pasando con, de cierta forma, comenzando a ver el tema con las tasas de interés y con todo el efecto minero, claro, porque definitivamente la minería ha retrocedido. A nivel mundial, ¿qué es lo que está pasando actualmente en la economía mundial? Bueno, yo creo que realmente lo que está pasando es un momento de total incertidumbre, de volatilidad de los mercados y unas circunstancias que han hecho pensar en algún momento que el principio de recuperación que se aventuraba para este año 2013, que en algunas economías se está viendo, Estados Unidos y demás, se está frenando. No está realmente en este segundo trimestre cumpliéndose como se esperaba. Todo eso unido, bueno, pues hay un cierto freno por ahí, hay unas circunstancias en China. China no está creciendo al ritmo esperado y eso impacta directamente en economías como la economía peruana, afecta directamente a las exportaciones de Perú de materias primas y de otros países y realmente está repercutiendo mucho en los precios de las materias primas. Luego están también, precisamente por ese menor crecimiento de la economía china, está detrás el tema de la guerra de divisas, de qué están haciendo desde Asia con los tipos de cambio y si están artificialmente moviendo los tipos de cambio, y eso repercute también en una forma inexplicable en la depreciación de monedas aquí en América Latina. El euro está apreciado y yo no me explico, no nos explicamos por qué el euro, que las monedas deben responder a los fundamentos de las economías, está apreciado cuando realmente la economía europea está en una crisis. No es que esté bien. Claro, entonces yo creo que hay un movimiento de incertidumbre, de mucho de especulación también con qué es lo que está pasando. Las economías son globales, el concepto de economía es global y lo que pasa en unas repercute en todas. Entonces las bolsas estos últimos días están reaccionando muy fuerte, las primas de riesgo en Europa otra vez están disparándose los tipos los diferenciales con el bono alemán. Se están replanteando si las políticas monetarias, por ejemplo, en este lado en los países andinos, si tienen que modificarse, si se están adoptando bien, si se tienen que hacer un poco más restrictivos los tipos de interés, porque no se sabe si lo que se espera es una desaceleración un poco mayor. Entonces, yo creo que es un momento de realmente incertidumbre, de no saber exactamente qué es lo que ha pasado en estos últimos dos meses para esperar realmente estos cambios tan un poco que estamos viendo, ¿no? Ahora, ¿cuánto de especulación crees que haya dentro de toda esta incertidumbre? ¿Cuánto podría el efecto especulativo poder agregar a la incertidumbre? Porque finalmente cuando hay incertidumbre también hay muchos ganadores. Claro, yo creo que realmente, por ejemplo, el anuncio de la FED de la semana pasada sobre la retirada de las medidas de estímulo, la vuelta a una política monetaria más restrictiva, más que más restrictiva es el ir... Más normal, en realidad. Claro, es ir eliminando paulatinamente unas medidas extraordinarias que han dado respuesta en un momento dado, pero que tampoco se pueden hacer a la larga porque entonces perderían su efecto, ¿no? Entonces, anuncios como ese totalmente inesperados, pero a largo plazo, porque la Reserva Federal lo que ha anunciado es que se está planteando ya la retirada gradual de las medidas, sobre todo de cara a 2014. Eso es un anuncio que ha generado una hiperreacción de los mercados. Entonces, yo creo que en esos factores hay mucho de volatilidad, sobre todo porque no se esperaba a raíz del comportamiento último de la economía norteamericana. Pero también el Banco Internacional de Pagos de Basilea lo dijo. Hay que empezar donde se pueda y en la medida en que se pueda ir retirando las medidas extraordinarias de liquidez. La política monetaria tiene que ser política monetaria. Además era por un tema lógico, es decir, y es lo mismo que en China. O sea, un país no puede crecer
sistemáticamente toda la vida a tasas de 2 dígitos. Es decir, claro, es imposible. Claro. Y además en algún momento eso va a tener que desacelerarse. Ahora, el tema es cuándo y de qué modo, si es fuerte o es gradual la desaceleración, pero igual tiene que ir hacia un camino hacia allá. Y por otro lado, en el caso de la FED, igual, o sea, en la FED, digamos, el estímulo que hasta ahora en realidad sigue dándole Estados Unidos a su economía, liquidez, claro, que genera un exceso de liquidez por todos lados que ha hecho también, que nos ha afectado a nosotros también digamos, en la caída de nuestro tipo de cambio sol versus dólar. Tampoco no es algo eterno, ¿no? En algún momento se esperaba inicialmente en el 2015, las primeras versiones, se esperaba que en 2015, digamos, comience el cambio. No, parece que va a ser más pronto. Un poquito antes. Pero a veces el tema de la sobrereacción probablemente de algo que ya se sabía, sino que no se sabía exactamente cuándo o de qué manera, termina siendo un círculo vicioso, ¿no? Porque termina afectando... Bueno, es que al final se juega con el efecto descuento, ¿no? O sea, los mercados ya de por sí descuentan una serie de decisiones, y lo que había ocurrido aquí es que habían descontado que esas decisiones se iban a tomar en 2015, y la sobrereacción viene de que se anuncia que puede adelantarse. O sea, es simplemente ese efecto. Yo creo que esto pasará porque es la lógica de la economía, el ir retirando las medidas. Si la FED no creyese que se deban retirar, no las retiraría. De hecho, el Banco Central Europeo simultáneamente se vio obligado a anunciar que no tenía ninguna intención de retirar medidas de estímulo. Es más, ha anunciado más compra de deuda a disponibilidad de los Estados miembros que lo necesiten. Con lo cual jugar con los mercados es muy complicado. Quiero decir, cuando digo jugar me refiero desde las autoridades. Tienen que ser muy cuidadosos con los mensajes y transmitir mensajes de tranquilidad, pero también de no ocultar la intención que tienen, ¿no? Entonces, lo que yo creo que intentaba transmitir la FED es que la situación permite abordar estas medidas y transmitir también que en algún momento lo van a hacer. Antes a lo mejor de lo que estaban descontando los mercados. China también, lo que ocurre es que se está hablando de un principio de burbuja de crédito. Los flujos de crédito se están disparando, han crecido mucho. El interbancario se puso a 2 dígitos en un momento cuando su tasa real es el 6, y entonces ya ha vuelto a esas tasas, ¿no? Entonces, realmente todo eso son movimientos especulativos de mercado, no responden a otra reacción, independientemente o más allá de las decisiones arbitrarias de tipos de cambio y demás. Al final todo está interrelacionado. Mercados de divisas, precios de materias primas, monedas, precios de materias primas y precios en sí, ¿no? Entonces, bueno, toda una relación. Es decir, lo único que es cierto ahora es que nada es cierto. O sea, hay incertidumbre definitivamente. Como la lleva viendo desde el principio de la crisis, por otra parte. En realidad sí, pues es una crisis, digamos, aletargada. Una crisis de falta de confianza. Y tiene que ver mucho con el tema de que la gente no termina confiando en algo, o sea, en qué es lo que va a terminar pasando con las economías más importantes del mundo, que son los motores. Si el esquema hoy es, lo único que sabemos es que hay mucha incertidumbre y que no sabemos nada hoy, qué es lo que va a pasar en los próximos meses, podremos saber qué es lo que podría estar pasando el próximo año, los 2 próximos años, de qué manera el mundo va a salir de este bache, esta crisis. ¿Cómo va a suceder eso? Bueno, yo lo que creo, las crisis no son eternas y el comportamiento cíclico de las economías lo conocemos todos. Entonces hemos tenido un ciclo de crecimiento alcista a nivel mundial muy alto y muy largo, y ahora, pues por desgracia, nos toca un ciclo de economía bajista. Se está alargando más de lo esperado. Es verdad que una crisis que se inició como financiera, muy focalizada en el sector inmobiliario y en Estados Unidos, y que se controló después, pero se controló bastante rápidamente en Estados Unidos, tuvo un desencadenante, unos efectos tan intensos a nivel de la economía mundial que terminó provocando una crisis económica, ya no solo financiera, a nivel internacional, en la que los países se han visto más o menos afectados. La Unión Europea de lleno. España, de lleno con la crisis económica, y luego se ha metido en su propia crisis, una crisis. Primero crisis griega, luego crisis de deuda de algunos países periféricos, y ahora ya crisis del euro, la podemos llamar tal cual, ¿no? Sería como el tercer desencadenante de esa crisis financiera. Y hay países o zonas que se han visto menos afectados. Estados Unidos solucionó
relativamente rápido el problema financiero. Lo que pasa es que está inmerso en una economía global y la globalización es precisamente eso, que todo te puede afectar. Depende de todos. Claro. Eso por una parte, ¿no? Y luego, por otra parte, los países latinoamericanos, no se han visto tan afectados en un primer momento por el efecto de la crisis directamente, se han visto afectados indirectamente por una reducción de exportaciones, reducción de llegadas de remesas, de inversión extranjera directa, sobre todo procedente de Europa, que se ha visto frenada. Yo creo dónde está el eje un poco del crecimiento en los próximos años, en el Pacífico, y eso es lo que puede hacer realmente que la economía mundial vuelva a recuperarse. El tirón del Pacífico, por un lado, ya no solo China o Japón como economías grandes, me refiero a otros países asiáticos que están en una posición muy buena, Singapur, Malasia, Australia mismamente, todo lo que es el área del Pacífico y Estados Unidos. Eso al final tiene que tirar de la economía mundial. ¿Latinoamérica en qué papel va a jugar económicamente en la economía de los mundial? Próximos años? Pues yo creo que tiene la oportunidad, y sobre todo Perú, Chile y yo diría que Colombia, para jugar un papel muy importante. La Alianza del Pacífico. Sí, un papel muy importante porque están precisamente en el Pacífico, porque son economías estables, economías sólidas, han hecho sus reformas en los años anteriores y, en el caso de Perú es una economía estable política y económicamente, con los problemas que todas las economías tienen, pero se acaban de aprobar un paquete de medidas, o se acaba de anunciar un paquete de medidas favorables, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones hacen que las economías inspiren confianza y den credibilidad, y eso hay que intentar aprovecharlo para poder situarse en una posición buena para competir. Precisamente eso es lo que queremos hacer también con este acuerdo que hemos venido a presentar, que es vincular la posibilidad de interrelacionar países para que las alianzas entre Chile y Perú, en este caso entre dos escuelas de negocios, pues permitan profesionalizar a los alumnos, ¿no? Pero si algo está sucediendo ahora es que hay más alianzas, por lo menos en el Perú, que antes. O sea, definitivamente... Bueno, pero es que uno no puede jugar solo. No, pero a eso voy. O sea, creo que de cierta forma Perú está aprendiendo, ya viendo el caso Perú, está aprendiendo a jugar en equipo, digamos, en general, digamos, yo creo que la forma de entrar en Asia, en el Pacífico, yo creo que es mucho más fácil así, y además son economías muy próximas y con una base sostenible de crecimiento bastante sólida. Muy bien, señorita Marta Galeano. Espero que efectivamente veamos una solución, no sé si pronta, pero una solución clara que le dé mayor confianza a los mercados a nivel mundial. Al final todo nos afecta, españoles, chilenos, peruanos, a todos nos afecta. Muchas gracias por venir a Punto Económico y volvemos en la tercera parte del programa para hablar sobre los resultados de la Supervisión Nacional de los Hospitales. Si usted tiene alguna queja con respecto a los hospitales, este es el momento de ver qué es lo que salieron los resultados. Volvemos.